Buenas noches, aquí con ustedes por su canal Boreal Televisión, en su programa Realidad en Contexto, que se transmite por el canal 28 de Aster, así como Claro TV 76, que también se difunde para todo Estados Unidos, América, Centroamérica y el Sur. Y en la noche de hoy estamos tratando temas diversos que tienen que ver con la propiedad inmobiliaria, así como la investigación para lo que tiene que ver con la compra de algunos bienes inmuebles registrados, así como con algunos procedimientos que tienen que ver con la misma propiedad registral, como son lo del deslinde, lo de la regularización parcelaria, y también vamos a tratar el saneamiento, así como también lo que envuelve el proceso en sí judicial. Estábamos diciendo en el bloque anterior que cuando ya concluye la parte judicial, eso pasará a la parte registral, que tiene que ver con el registrador de título. ¿Para qué? Para que entonces sea expedido un certificado de título y así podamos tener una garantía mayor. Garantía porque cuando se tiene un certificado de título, todas las instituciones bancarias, todas las instituciones de intermediación financiera, sean cooperativas, asociaciones de ahorro y préstamos, bancos, entre otros, generalmente prefieren el certificado de título a la constancia anotada, por la razón de la garantía que envuelve, porque tener un inmueble delimitado, tener un inmueble con linderos aprobados, individualizado, es distinto a tener una constancia anotada, tener un derecho dentro del ámbito de una parcela, y entonces necesariamente habría que someterlo al proceso que ya acabamos de explicar, y para ello tendríamos que tener la seguridad de quien se va a deslindar es el propietario, porque se ha dado aquí en la práctica agrimensores desaprensivos que hacen procesos en el aire con todo tipo de irregularidades, se hacen aprobar planos individuales y generales con colindantes inexistentes. Los tribunales están llenos de demandas y nulidades de deslinde, pero del deslinde al que yo me refiero es del deslinde de ese propietario que tiene una constancia anotada, que quiere deslindar, que ciertamente tiene una ocupación material, tiene su casa ahí, o probablemente es un solar que está cerrado y que necesariamente él quiere hacer algún préstamo. Entonces, cuando es una cooperativa, normalmente le facilitan la situación de que se deslinde y ellos mismos le buscan el agrimensor. Tienen abogados a veces de manera interna, otras veces de manera externa, pero independientemente de una cosa o la otra, hay que hacerlo. En el caso de la regularización parcelaria, nosotros tenemos que decir que de manera, entre comillas, pudiéramos llamarle deslinde, pero administrativo, por el hecho de que cuando se regulariza no hay un proceso controvertido en la justicia, sino un proceso administrativo, donde todo colindante tiene que estar notificado, donde hay unos requisitos que son necesarios, donde no debe haber objeción de ninguno de los colindantes ni de ninguna parte que se envuelva en esta regularización, donde también hay que solicitarla, donde debe justificarse la ocupación material de manera plena, puesto que no debe haber restante o sobrante. No debe tampoco hacerse en zonas de amortiguamiento, áreas verdes, servidumbre de orden público, entre otros. Entonces, envuelve una serie de requisitos y esa regularización, que es recomendable hacerla, inclusive más allá que el deslinde, si es que todos están de acuerdo, porque como es un proceso administrativo, y aquí se parece a cuando el deslinde era desjudicializado, que anteriormente existía en las resoluciones anteriores,
Pero en esta figura de nombre regularización parcelaria, es un levantamiento técnico que también individualiza, que también crea linderos aprobados, que también crea límites al inmueble y que saldría inclusive en menor tiempo que el mismo deslinde, puesto que hay una fase técnica y una fase registral. La fase judicial no está incluida porque los mismos reglamentos, las mismas resoluciones que se han estado dictando, han establecido lo especial de este procedimiento. También hay planos individuales, planos generales, también hay un informe técnico, también hay un acta de hito y mensura, también hay que cumplir con las formalidades de la publicidad, con toda su extensión, y pudiera ser más rentable para muchos propietarios que desean tener algún título de propiedad de su inmueble, sea este un apartamento, un solar o una casa. Pues fíjense, con relación al saneamiento, tenemos que decir con relación al saneamiento, que este es un procedimiento de orden público y es un procedimiento también técnico que se debe hacer y que se debe entonces cumplir con una serie de requisitos indispensables, so pena de que no pueda pasar, por la realidad de que es un peligro latente, señores, es un peligro latente tener propiedades, a veces en grandes extensiones, que tiene que ver con la peligrosidad de personas que están al acecho y muchas veces familiares, gente cercana, que están saneando los terrenos y luego están estableciendo que hace 20, 25, 30 años ellos eran los dueños porque lo ocupaban, tenían una posesión pacífica e ininterrumpida y a título de dueño. Entonces, eso no es verdad, realmente no es verdad. Lo hacen los sobrinos, lo hacen los nietos, lo hacen los hermanos de alguien o los tíos, se dan a la tarea. Hay una persona que tiene ahí 50 años y falleció, los viejos sobre todo, y hoy los continuadores jurídicos o los descendientes o los colaterales privilegiados como los hermanos, los sobrinos, los primos, colaterales ordinarios, se dan a la tarea de comenzar un proceso de saneamiento sobre probablemente 50 tareas, 100 tareas de tierra, y ellos dicen que son los poseedores, cuando todo el mundo sabe que en los tiempos de Trujillo, en las mensuras de administración que se hacían, en la especie de la titulación, por lo menos nominal, que se hacía, los viejos, los abuelos eran los dueños de eso. Como amaban su tierra, criaron sus hijos ahí, sus nietos también nacieron ahí, pues ellos no se ocuparon de hacer saneamiento. Y hoy en día eso ha traído un problema terrible, porque ahora hay parientes que están haciendo saneamiento y eso está lleno en los tribunales de litis o de saneamiento litigioso, porque realmente están sacando certificado de título. Y el peligro de esto es que esa depuración a la que es sometida este proceso de saneamiento de esos derechos de posesión y que nuestro Código Civil establece en sus artículos 22, 28, 22, 29, que hay que tener una posesión pacífica, ininterrumpida, continua, a título de dueño y de forma notoria, es decir, pública. Casi siempre los recursos de revisión por causa de fraude, muchos de ellos tienen éxito porque no es posible que si la comunidad entera sabía que esos terrenos eran de los abuelos y los alcaldes también lo saben, los alcaldes pedáneos,
que un pariente de ese señor fallecido esté adjudicándose esos derechos. Entonces, ¿qué se recomienda? Ah, no, porque yo le compré, dicen, no, porque yo le compré a mi tío, no, porque yo le compré a mi abuela, ah, porque yo le compré al primo. Entonces, no han comprado a nadie. Lo que sucede es que esos terrenos es fácil manejar la situación con fraude, porque como es un proceso que la misma ley lo que pide es un tiempo mayor de 20 años y que se requiere de una posesión, y como se crearon ahí, pues cualquiera puede decir que es dueño, pero no es verdad, no es verdad que lo es. Lo que sucede es que hay que estar al tanto. Entonces esos terrenos que se recomienda que se comiencen a sanear por lo que son los verdaderos poseedores. En el caso de que se cometa algún fraude y que haya que atacar la sentencia por la vía del recurso de revisión por causa de fraude, tienen que tener pendiente que ese tipo de recurso se somete no más allá de un año de haberse pedido, o sea, dentro del año de haberse pedido el certificado de título, porque si lo hacen fuera, pues entonces será inadmisible. Pero vamos a continuar con este tema muy interesante en el próximo bloque, amables televidentes.